regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Ya estamos de regreso en Noticias todo el tiempo. Una de mis partes consentidas de los viernes es esta sección que es la parte de cine y para eso Charlie del Río. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por la introducción. Bernardo, qué gusto saludarte. Estamos esperando Star Wars a todo lo que da. Claro, pues imagínate tanto tiempo que lo hemos estado esperando. Desde que se hizo el anuncio de que venía una nueva película de Star Wars, considerando que entre su estreno y el de la última película de Star Wars que vimos han pasado 10 años, en el 2005, la tercera película de las precuelas, que además desde hace 16, cuando se estrenaron las precuelas en el 99, muchos quedamos decepcionados de lo que estaba sucediendo y de que no se apegaba al espíritu de las cintas originales, que se veían diferentes y todas las quejas que hemos tenido contra esa historia del origen de Darth Vader. Y después resulta que ya tenemos un estreno global, el estreno de la película tan esperada. Lleva apenas un día de estrenada la película y yo ya la vi 2 veces. Casi no es intensiado, como buen fan que tengo que ser. Primero apliqué el lado luminoso de la fuerza. Dije, no, la paciencia es una virtud de los caballeros Jedi. Yo compré mis boletos con anticipación porque se vendieron hace 2 meses. No iré al estreno de medianoche, me dije. Voy a verla en IMAX 3D, subtitulada en su idioma original a las 8 de la noche del jueves. Pero conforme se acercaba la fecha, decidí irme a la función de medianoche. Logramos conseguir boletos con amigos, familiares, primos y demás, y estuve en lo que fue, y lo aprecio porque fue un evento muy importante y muy interesante a nivel evento cultural. Todas las salas cinematográficas, al menos de nuestra ciudad, estaban llenos de fans que querían ver la película, muchos de ellos disfrazados, muchos de ellos con ropa y distintivos de la cinta y demás. Creo que lo que se sentía era como una especie de celebración de todo esto. Ahorita lo que estamos viendo en la pantalla son imágenes de la Premier Mundial, lo que sucedió el 14 de diciembre en Los Ángeles, en el Teatro Chino, donde los directivos de Disney presentaron al elenco, al reparto, al director de la película, donde además estaba George Lucas, ahí, aunque él ya no tiene nada que ver más que ser el creador original de la historia, que le vendió a Disney los derechos de Lucasfilm y de la producción de las películas, bueno, él estaba ahí sentado ni más ni menos que junto a Steven Spielberg para disfrutar el episodio número 7 de la saga y después la presentación de todas esas nuevas personas. Ahí está J.J. Abrams, que es el director, con unos antecedentes muy interesantes para esta película. Por una parte, él hizo el relanzamiento de las películas de Viaje a las Estrellas de Star Trek y fue un éxito. Y lo digo también como fan de la saga de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, decíamos cómo van a retomar con un nuevo elenco, era la versión jóvenes en el relanzamiento, o sea, vamos a volver a contar la historia de Viaje a las Estrellas y lo hizo muy bien desde una perspectiva diferente y de una nueva línea temporal que se abría y que permitía que coexistiera tanto todo lo pasado con lo nuevo. Bueno, ese era un antecedente de J.J. Abrams como director, que ahí seguimos viendo en pantalla. El otro era una película que se llama Super 8, que hizo que la historia transcurre en los años 80, pero la película parece que la hicieron en los 80 y pareciera que es una película de Steven Spielberg, por el asunto de que son niños protagonistas, de que hay un elemento fantástico y que tiene que ver con ciencia ficción, la forma en la que está filmada, y realmente es un gran homenaje al cine de Spielberg, a un cine de una época, y este hombre lo hizo con tal dedicación que la fotografía, el vestuario, las tomas asemejaban eso, lo hizo con toda la intención, además de que la película está producida por el propio Spielberg, ¿no? Ahora resulta que con esta nueva película de Star Wars, lo que está retomando J.J. Abrams es el estilo visual de la trilogía original. Ahí estamos viendo escenas de la nueva película. Es decir, no estamos ante esa apariencia excesivamente limpia y pulcra de las precuelas, que se veía además falsa, ¿no? Y que tanto nos disgustó. Bueno, aquí lo retoman en esta nueva película. Pero voy a regresar al tema del estreno de la película en México, ¿no? Y de que las funciones eran desde las 12 de la noche del miércoles al jueves, para que pudiéramos ver el despertar de la fuerza, un esfuerzo que hicimos, mucha gente. Lo difícil fue despertar a la fuerza al día siguiente para regresar a las actividades naturales de todos. Y ayer la vi nuevamente en la versión de IMAX. Lo bueno de la película, insisto, el estilo visual, que se asemeja al de las películas, que es una continuación del episodio 4, 5 y 6, sí, claro. que tenemos el regreso
de personajes como Han Solo, Leia, Luke Skywalker, que además es el motivo de la película. Vamos a tratar de hacer esta reseña, Bernardo y Dani, sin que haya spoilers, si queremos revelaciones de la trama de la película que arruinen la experiencia del espectador. Pero bueno, todos sabemos que aparece nuevamente Mark Hamill como Luke Skywalker, Harrison Ford como Han Solo, Carrie Fisher como Leia Organa, y la introducción de nuevos personajes. Esa parte es muy interesante. John Boyega y Daisy Ridley en particular, que son el personaje, el hombre de color y la nueva chica protagonista de la película, me parece que están sensacionales y que sus personajes, que son bastante interesantes y muy genuinos, son muy atractivos para el público. Pero al mismo tiempo, la evocación, la nostalgia de lo viejo es lo que hace que tengamos esta continuidad en una saga de la historia. Lo que no me gusta de la película es que tenemos muchos elementos reiterativos o repetitivos de la saga original. Sin entrar en detalles, yo creo que lo importante cuando uno tiene en sus manos una franquicia cinematográfica es la capacidad de reinventar sobre lo que uno tiene, pero no de repetir. De repente podemos decir, diablos, esto ya lo vi más de una vez. En muchos sentidos, pareciera que la nueva película se acerca más a un remake, que es volver a hacer la película, que a un relanzamiento o a una continuación. Y uno apuesta más hacia la continuación, con estos personajes nuevos que les estaba comentando, el personaje de Finn y de Rey muy en particular. Ahora, la emoción que hay, insisto, en las dos funciones que yo vi, cuando aparecen naves emblemáticas, cuando aparecen personajes emblemáticos, es de aplausos, es de emoción, es de gritos. O sea, sí está llegando a un público que ya estaba familiarizado con la saga y que se regodea en volver a ver a sus personajes nuevamente. El impacto cultural, yo creo que se pierde de lo que sucedió en el 77, 80, 83. Ahorita lo que hay es un impacto mediático. Estamos además ante nuevas formas de enfrentarnos a la promoción de una película, donde tienes el tráiler, tienes los avances, tienes los spots, tienes internet, tienes Facebook, tienes Twitter, tienes Instagram y estás bombardeado por todos lados. Ahorita es muy difícil, si uno quiere sorprenderse con la película, que de repente no le echen a uno un spoiler en cualquiera de estos medios, ¿no? Por eso nosotros tratamos de no hacerlo en estos comentarios que estamos haciendo de la película. Como platicábamos antes de entrar, Bernardo, está la fuerza, está el lado oscuro y está el lado luminoso. Creo que esta película tiene de los dos. Decir que es mejor que las precuelas no es ningún mérito, porque las precuelas son bastante malas en términos generales, pero tampoco llega a sentirse ese espíritu de originalidad de las cintas previas, ¿no? La cinta es disfrutable. Vemos Stormtroopers, vemos una nueva manera de impacto de los disparos láser, de las mismas espadas, mucho más, digamos, real. Otra cosa interesante en la película, estuvieron en locaciones reales, utilizaron sets, crearon las naves físicamente. Eso en un mundo donde el efecto hecho por computadora es lo que está en boga y que cuesta mucho dinero, mucho trabajo y que también tiene mucho mérito, pero no se siente real. Claro. La situación de que las cosas pesen, de que las cosas sean tangibles, a la hora de la hora, sin estar haciendo ningún análisis, uno como espectador lo percibe. Y esta película tiene eso a su favor. El único malo fue eso, que no innovaron tanto. Efectivamente. ¿Y no será que Disney no se quiso arriesgar tanto porque estaba, pues era la primera de Disney, pues iba a ser como algo... Sí. Estaba demasiado. Pues es probable que la apuesta sea vámonos a lo que ya sabemos que funciona, pero resulta que ciertas cosas las hemos visto pues ya más de una vez a lo largo de esta trilogía, ahora con esta cuarta película, ¿no? Hablando de la trilogía original y de esta continuación del episodio 7. Ahora, yo sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Queda por platicarse algo? Sí, yo creo que sí. Y creo que nos lo demuestran a partir de los dos personajes nuevos. De los personajes de John Boyega y de la chica interpretada por Daisy Ridley. Los personajes se llaman Rey, el de ella, y Finn, el de este joven. A mí esa parte sí me sorprendió y me gustó ver la historia, el universo de Star Wars desde estas dos perspectivas que se perciben frescas y que están inmersas por completo en este universo. ¿Sí quedan cosas nuevas por contarse? Pues claro que sí, solamente ha habido 7 películas con esta hasta el momento. Y de las 7 hay unos elementos que están una vez y otra más de vuelta. Sí quedan. ¿Extrañaste a alguien de los personajes del pasado?
Sí o no, y ya. No, porque de alguna forma ahí están. De alguna manera ahí están. Sí puedo uno pensar, por ejemplo, esto no es un spoiler, Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que Porque ya hay tuvo una- su ciclo, ¿no? Tuvo su ciclo, tuvo su historia y tuvo un principio y un fin. muy Así claro. es, incluyendo las precuelas. Sí, claro. Y bueno, genialmente interpretado por una parte por Ewan McGregor, que es una de las cosas más rescatables de esa trilogía de precuelas, y después por Sir Alec Guinness en la trilogía original de la película. Entonces, ¿no? ¿no? Alec Guinness en la trilogía original. Por eso, primero. Y después, Primero por claro, lo sé cronológicamente, sí, es que nos hacen bolas, que no sé que el episodio 4 se estrenó en el 77, ¿no? Sí, claro. Y que es la primera película producida. Ahora, un dato curioso, las películas en México se estrenaron en diciembre, 6 meses después o más. Los estrenos de las películas originales eran en verano, en Estados Unidos, en mayo, y tardaban aquí más de medio año en llegar. Entonces, diciembre del 77, diciembre del 80 y diciembre del 83, particularmente el regreso del Jedi, diciembre de 1983, 16 de diciembre, que vendría siendo el mismo día que se estrenó en México esta película, que es el episodio 7 de Force Awakens, El despertar de la fuerza. Ahora sí, en este caso con estreno simultáneo. Antes esperábamos meses. Inclusive, la primera de las precuelas en el 99 tardó casi 2 meses en estrenarse aquí en México, ¿no? Entonces creo que eso es una de las cosas que es importante destacar, que curiosamente tenemos la tradición en México de que las películas de Star Wars se están estrenando en diciembre. ¿Voluntaria o involuntariamente? O involuntariamente. Ahora, ¿cómo le va a ir? Recaudación. Yo creo que extraordinaria y exageradamente bien. Imagínate que las salas pues se llenaron con el tema de la preventa, particularmente para las funciones de medianoche. 12:01, 12:05, 12:07, 12:30, 1. Yo entré a una función de la 1 de la mañana que realmente empezó a la 1:30 por el tema de los anuncios y los trailers de otras películas. 1:30 de una película que dura más de 2 horas de duración, pues estaba llegando a casa cerca de las 5 de la mañana. No, bueno, o sea, Sí, es claro, como irse claro. de fiesta. Es como, pues, es que para muchos Oye, es una fiesta. es una Es una fiesta. película de culto. Una Sí. franquicia de culto. Ajá. Una Sí, es franquicia una de culto. franquicia. Esta de alguna forma también se convertirá por el impacto que está teniendo. Vas y vas disfrazado. Pero de verdad que lo quiero subrayar. Menos cultural y más mediático. Porque está la falta del factor de originalidad, tan solo por eso. Pero bueno, esto era esperada. O sea, digamos que desde tu punto de vista ya teníamos 3 partes de esta franquicia, ¿no? Ajá. La parte, digamos, de los capítulos originales, que aparte, para reiterar, como lo dijeron la semana pasada, hay que verlos en ese orden, ¿no? Sí. Arrancar 4, 5, 6, después ver 1, 2, 3 y después ver 7. Correcto. O sea, Ok, yo ya hasta aturdida con eso. Ahorita sacamos un abaco para entonces Sí, sacamos ya. una vacuna para que, sobre todo las nuevas generaciones que no Sí. tuvieron la oportunidad de ver. Ujú. Y además hay un par de versiones de 4, 5 y 6, porque hay por ahí algunos de versión extendida y La edición especial. la edición especial. La edición ¿no? especial, efectivamente. Que la verdad vale la pena verla. Pues ya no podemos verla de otra manera. Bueno. Se retiró del mercado las versiones fílmicas, o sea, se llaman las theatrical editions, las versiones que Es se que mostraron yo en tengo el DVD en el de- cine, de la y original. ahora si tú la compras la película y la quieres ver, ya son las versiones, las ediciones especiales de George Lucas, que les aumentó escenas, que metió efectos digitales, que Limpió creo que algunas cosas, sí, ¿no? pero realmente funcionaban mejor las anteriores. ¿Sí? Sí, las cosas, la mayoría de las cosas que aumentó son excesos innecesarios. Sí. Pero bueno, a ver, esto quiere decir que abre o cierra una nueva parte. Sí, digamos, La de- abre, este es un nuevo inicio. Ya. Es un nuevo inicio, es su Como el fútbol, no presentación. acaba. Sí, bueno, además que está sucediendo en la historia, voy a decir nada más la premisa de la historia. Luke Skywalker ha desaparecido, han pasado más de 30 años desde que el Imperio fue derrotado por la rebelión. Luke desapareció porque es el último caballero Jedi que queda, y de lo que quedaba del Imperio surge la Primera Orden, the First Order, que es nuevamente el afán de convertir, muy al estilo de los nazis, las referencias son clarísimas, visualmente clarísimas en la película, una nueva forma de dictadura y de control de la galaxia. Interesante. ¿Le va a ir bien con la lana? Súper bien. ¿Le va a ir bien? No, es que, no, Mejor no se puede. pero además, Mejor no se con el puede. merchandising, ¿no? Digo, Sí, porque bueno. parece que ahora sí.
Yo creo que inclusive hay grandes excesos en lo que tiene que ver con merchandising, con la forma en la que se están vendiendo los productos. O sea, estaba platicando con los compañeros antes de entrar aquí al estudio, que por ahí circula una foto en internet en un supermercado de Estados Unidos, una bolsa de naranjas envuelta de plástico transparente con la foto del nuevo robot que se llama BB-8, que es circular, que es como una pelotita, ¿no? Entonces, bueno, calmados, ¿no? O sea, que solamente porque son redondos ya los podemos asociar. Sí, claro, bueno. Pues es parte Empaques de topper que no tienen impreso sí, claro. en el propio Tupperware las figuras, pero el empaque sí. O sea que, voy a comprar mi Tupperware de Star Wars y lo rompes y Es lo igual que se que va a la otro. basura es únicamente el cartoncito. Ya es una sobreexposición. Exagerado, ¿no? exagerado. Pues ahí está. Yo creo que en algún otro momento ya hablaremos con más detalle del tema de la película. De verdad no quiero arruinar la experiencia. Sé que hay muchas expectativas. Sé que la van a disfrutar. La película es muy disfrutable. Lo que pasa es que uno quisiera más carnita. Más carnita. Si alguien nada más ha visto, por ejemplo, la trilogía original, como recomendábamos Dani la semana pasada, y esta película va a decir, caray, esta historia ya la vi al menos 3 veces en estas 4 películas, ¿no? Ciertos elementos. Así que ahí están. Mi querido Charlie, que la fuerza te acompañe. Muchísimas gracias, Bernardo. Dani, y nada más comentar, en los podcasts de Cinemanet, si me permiten hacer el comentario, favor. tenemos un episodio dedicado a la primera película, al episodio 4, al 5, al 6, después a las ediciones especiales, otro para las precuelas y tendremos otro para comentar, ahora sí, lleno de spoilers, la nueva película. Twitter de Gracias. tuyo. @Cinemanet, ahí pueden encontrar la información, @Charlie del Río y cinemanet.com.mx. Muchísimas gracias. A ustedes nuevamente. Que la fuerza te acompañe. Igualmente. Vamos a una pausa, volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo el tiempo.